Bien, entonces quiero ahora dar algunas propiedades más de las primitivas o de la integral indefinida. Recuerden, si tengo una función continua, f chiquita, y tengo una función f grande tal que su derivada de la f grande es la f chica, entonces f grande se dice la primitiva. Recuerden que, digamos, básicamente, si indicamos con una flecha la derivada, dada la función f chica, tengo la derivada y la f grande vendría a ser alguien cuya derivada es la f chica. Recuerden que también que escribimos en general la primitiva o integral indefinida de la f chica de esta manera, ¿no? Y recuerden también el teorema fundamental del cálculo, que si yo tengo dos primitivas de la función f chica, entonces la diferencia entre las dos primitivas es una constante. Por eso en general, cuando uno escribe una integral indefinida, o sea, la integral de f de x al cuadrado, que es x al cubo sobre 3, le agrega una constante, porque cualquier primitiva es de este estilo. O sea, uno podría escribir así, sobreentendiendo que acá le falta una constante, pero en general a veces en las tablas aparece la constante. Bueno, algunas propiedades importantes. Estas dos propiedades son importantes y muestra que efectivamente que la integral indefinida básicamente es la operación inversa de la derivación. Y sale prácticamente por definición. O sea, si yo tomo la primitiva, la integral indefinida de la f de x y después la derivo, eso es la función f de x. Esto es simplemente por esto, porque la integral indefinida es la f de x más eventualmente una constante. Si yo lo derivo, la derivada de la f grande es la f chica, y la derivada de una constante es 0. Así que esa es la primera propiedad. Estamos pensando siempre que la función f de x es continua en AB, y bajo esas condiciones siempre en realidad existe, lo vimos en el video anterior, existe la primitiva de la función f chica. Ahora, supónganse que tiene una función f de x chica, f chica, y supónganse que la derivada es continua ahora. ¿Cómo es la integral indefinida de la derivada? Bueno, por definición, en realidad uno puede ver que esto es la f de x más una constante. O sea, la primitiva de la derivada de la f es la f. Porque, por definición, si yo derivo esto, la derivada de una constante es 0 y la derivada de la f, evidentemente es la derivada de la f. Así que, por definición, eso muestra esta identidad. Esta identidad, recuerden, siempre es a menos de constante, ¿no? Esta sería la igualdad, acá es a menos de constante. Acá es una identidad, porque la derivada de esto le da la f. Entonces estas dos propiedades, repito, muestran que la integral indefinida es como la antiderivada, porque esto es como si estos dos símbolos se cancelaran y me vuelve a dar la f. ¿Sí? Bien, ¿qué otras propiedades tengo? Propiedades importantes. Propiedad importante es la siguiente. Supongamos que tengo dos funciones continuas en AB. Entonces la integral de k de g de x puedo sacar la k afuera. Es la k por la integral. ¿Sí? Y después la integral de una suma es la suma de las integrales. Esto se conoce como linealidad. ¿Sí? Esto es muy simple. Es la contracara que en general la derivada es lineal también. ¿Sí? O sea, las derivadas, la suma de, si sumo funciones y la derivo es la suma de las derivadas, y si derivo la k por una función, eso es k por la derivada de la función. Esta es exactamente esa regla, pero para integrales. Y la demostración de eso es bien simple. Voy a hacer la 4. La integral de la f chiquita significa que tengo una f grande, que la f grande derivada es la f chica. ¿Sí? Esto es lo que significa que tengo la primitiva de la f chica, más alguna constante. Y lo mismo, la integral de la g de x es la g grande, donde la derivada de la g grande es la g chica. Entonces, si yo sumo la f y la g,
sumo la f y la g y la derivo, es la suma de las derivadas, así que es f más g chica. Y esta identidad por definición me dice que la integral indefinida de f más g chica tiene que ser f más g grande más una constante. Entonces ahí tienen la igualdad que quieren, porque esto que está acá es esto, y es f más g más una constante, y esto es f más g grande, es la suma de estas dos cosas. Y siempre la igualdad de integrales indefinidas es a menos de constante. ¿Tá? El 3 lo dejo como ejercicio, que se puede sacar el k afuera. Entonces ahí tengo un ejemplo bien simple de que se puede integrar cierto tipo de funciones con las integrales directas que tenemos. Por ejemplo, esta integral, cada uno de los factores se puede integrar. La integral de x a la 20 es x a la 21 sobre 21. Acá 6 seno de x, la primitiva es menos coseno. Y siempre estoy usando estas dos propiedades, la suma, es la suma de las integrales, las he hecho directamente, y las constantes salen afuera. La integral de esta es 7 por la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, y la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado, y el 8 sale afuera. O sea, uso acá la linealidad y la tabla de integrales, o la tablita de integrales elementales que tenía. ¿Okay? Siempre le agrego una constante, porque la primitiva es esto más una constante. Bueno, con estas propiedades, la 1, 2, 3, 4, se pueden integrar ciertas cosas, pero voy a mostrar una forma de integrar para cierto tipo de funciones que se llama la fórmula de integración por partes. Y la fórmula de integración por partes ahí está. Sale de lo siguiente. La fórmula de integración por partes es esta que está acá abajo. Y a ver, tengo aquí el producto de dos funciones u y b y la derivo. Si la regla de derivación, que sería la regla de Leibniz, sería que es la derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. ¿Okay? Esto es la fórmula de derivación de un producto. Ahora, supongamos que yo ahora aplico la integral a ambos miembros de esa identidad. Entonces lo que tengo ahora es la fórmula de abajo que apliqué simplemente linealmente, porque tengo linealmente acá la integral a cada uno de estos. ¿Sí? Acá la integral a cada uno de esos apliqué la fórmula de linealidad. ¿Sí? Y ahora a esto estoy aplicando la regla 2, que la integral de una derivada es la función, porque la integral y la derivada se anulan, por decirlo así, y me da la función de adentro, que es el producto. Entonces lo que sale de ahí, despejando, porque estoy despejando, dejo el u por b', lo dejo de este lado, y paso este para el otro lado, me queda u por b menos la integral de b por u'. Esta es la fórmula de integración por partes. ¿Okay? Tiene cierta simetría, pero uno la memoriza, digamos, de tanto usarla. A veces esto se escribe como u de b, todo esto se escribe como db, u por b menos b de u. Es una forma cortita de escribirla. La idea es que simplemente miren aquí, u por b', por ejemplo esta, si uno escribe b' es db de x, o sea, todo esto es eso. Y esto es formalmente, ¿no? Tachando de x con dx les queda db. Entonces esto se llama en general db. Y esto lo ponen como u. Entonces esto se escribe como u db, en forma cortita. ¿Okay?
Y esa es la fórmula sintética de escribir la fórmula de integración por partes. La pregunta es, ¿para qué sirve esta fórmula? Porque en realidad pasan de una integral, esto me dice que es igual a una función, ahí eso está bien, pero pasan a otra integral. Lo que ocurre es que en general esta integral puede ser complicada y en general esta sea más simple. ¿Tá? Ahora vamos a usarla. Entonces, eso muestra cómo es que hago para voy a mostrar, que enfoco, ahí está. Quiero saber la primitiva de esta función, x por seno de x, ¿sí? Esta es más difícil de encontrar la primitiva y hay que elegir u y b de alguna manera acá. Entonces, bueno, voy a poner la fórmula de integración por partes, para recordar. Hay que elegir un u y un b de alguna manera. Entonces acá voy a elegir de la siguiente manera. El u lo voy a elegir como x y la derivada de b respecto de x la voy a llamar seno. ¿Sí? Esto quiere decir que el db, si quieren, lo paso para allá, el db es seno de x de x. ¿Sí? Entonces esto es u de b. O sea, esto lo escribo así y ahí tengo la fórmula de integración por partes. Entonces habría que aplicar ahora la fórmula. Pero acá voy a escribir quién es la derivada de u respecto de x. La derivada de u respecto de x, si u es x, es 1. ¿Y cuál es qué función b tengo que su derivada de b es seno de x? Bueno, es menos coseno. Entonces, ahí tengo el b y el u y sus derivadas. Bien, entonces ahora la fórmula sería que tengo que hacer u por b menos b por la derivada de u. ¿Sí? Entonces, si lo miran, esto es u, que es x, por b, menos coseno, menos b, que es menos coseno, por la derivada de u respecto de x, que es 1, de x. Entonces fíjense, ahí está bien claro, que si bien esta integral es complicada, esta es la integral de menos coseno de x, que el menos lo puedo sacar afuera por linealidad, y la integral de coseno de x es seno. Acá menos con menos me da más, ¿no? Más una constante. Entonces, ahí tienen esta función que supuestamente tendría que ser la primitiva de esta. ¿Okay? Entonces, una cosa importante, para saber si lo hicieron bien, derivar. Es decir, si quieren saber si hicieron bien la integral, la forma más fácil es derivar esto, y la derivada de esto tiene que ser lo de adentro. Si ustedes derivan esto, ahí lo hice, este es un producto, son estos dos términos, y el otro es el seno, es la coseno. Entonces cuando hacen la cuenta, el coseno con menos y más se va y me queda x seno de x, que es efectivamente esto. O sea, si quieren chequear que hicieron bien las cuentas, tienen que derivar lo que les dieron. Otra observación que está puesta ahí arriba es que, ojo con la elección de u y b. Yo ahí elegí una manera, u lo llamé x y b lo llamé, y la db, o sea, la derivada de b respecto de x lo llamé seno. Hice una elección, podría haber hecho otra. ¿Sí? Si ustedes eligieran al revés, si eligieran x como seno, perdón, u como seno de x y db respecto de x como x, también les daría una fórmula, ¿sí? Con la integración por partes, pero esta integral, la que queda, no les quedaría tan simple como esta. Digamos, lo importante de la integración por partes es que la segunda integral supuestamente queda más simple que la que yo tenía antes. Voy a hacer otro ejemplo para clarificar esto. Supónganse que tienen x cuadrado coseno de x. Entonces llamo u x cuadrado db respecto de x coseno de x. ¿Sí? Entonces b tiene que ser el seno, porque la derivada de b del seno es coseno, y la derivada de u es 2x. Ahí tengo u y b. Entonces la fórmula me dice que es u por b, que es esto, menos
b, que es este, por du, 2x. Entonces, acá se ve que otra vez tienen x cuadrado coseno de x y la segunda integral otra vez no, parecería que no llegué a nada, ¿sí? O sea que pasé de una integral a otra tan complicada como la primera. Pero en realidad si uno lo ve, esta es exactamente la que tenía acá, salvo el 2. O sea que a veces hay que hacer dos veces el paso, o sea hay que usar integración por parte dos veces. Este primer paso lo que hace es reducir la potencia del x. Primero tengo x cuadrado y ahora tengo x. El menos 2 lo puedo sacar afuera y integro esto, que lo hice acá, y entonces la integral es todo esto. Y cuando acá me queda menos 2 por c, lo puse como un c', o sea es otra constante. Y entonces lo que tienen otra vez es toda esta función bastante larga y complicada, debería ser la derivada de esta, o sea, la derivada de esto les debería dar esto. Y efectivamente si ustedes lo chequean, la derivada de esto les va a dar esto, ¿sí? O sea, la lección es acá que a veces, no de un primer paso se simplifica, pero sí la integral que queda es más simple y por ahí hay que volver a hacerla para simplificar. Y en la segunda vez se puede hacer. A veces hay que hacer varios pasos. ¿Okay?